La puerta de la casa familiar en el barrio de Chamberí, Madrid, se cerró con un estruendo que resonó como un trueno en la noche lluviosa. Alejandro, con solo una mochila al hombro, se encontró de pie bajo la tormenta, expulsado por su propia madre después de que ella descubriera una carta de amor dirigida a su novio Carlos. En lugar de lágrimas, una rabia sorda le invadió el pecho. Y juró en silencio que jamás volvería a pisar esa puerta, construyendo en su lugar una vida que su familia nunca imaginaría. Alejandro caminaba por las calles empedradas, el agua calando sus zapatos, mientras recordaba el momento exacto en que todo se derrumbó. Había sido esa misma tarde, cuando María, su madre, una mujer devota de 55 años que asistía a misa todos los domingos en la iglesia de San Antonio, encontró la carta escondida en un cajón de su habitación. «Eres una aberración», le había gritado, con los ojos inyectados en furia y las manos temblando mientras arrugaba el papel. Alejandro, de 25 años, estudiante de arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, había intentado explicarse, pero las palabras se atascaron en su garganta. Su padre, un hombre callado y sumiso ante la autoridad de María, solo bajó la mirada, murmurando algo sobre el pecado y la tradición familiar. La familia de Alejandro era un pilar de la sociedad conservadora madrileña, su abuelo había sido un falangista durante la dictadura de Franco. Y las fotos en blanco y negro en la sala de estar recordaban un linaje de valores estrictos, donde la hombría se medía por el matrimonio heterosexual y los hijos. María, viuda desde hacía 10 años, había criado a Alejandro y a su hermana menor, Elena, con mano de hierro, inculcándoles la importancia de la fe católica y las normas sociales. Pero Alejandro siempre había sentido diferente, desde la adolescencia. Sus atracciones hacia otros chicos le generaban un torbellino interno. Un conflicto entre lo que sentía y lo que se esperaba de él. Carlos, su novio desde hacía un año, era un profesor de historia de 28 años en un instituto de secundaria, con quien había encontrado por primera vez un refugio de autenticidad. Esa noche, Alejandro llamó a Carlos desde un teléfono público, la voz entrecortada por el frío y la emoción. «Me han echado, Carlos. Mi madre lo sabe todo». Carlos no dudó. «Ven a mi apartamento en Malasaña. Aquí estás seguro». Al llegar, empapado y exhausto, Carlos lo envolvió en una manta y le preparó un té caliente. Sentados en el sofá desgastado, Alejandro derramó su alma, los años de ocultar su identidad, el miedo constante al rechazo. Y ahora, la realidad cruda de ser desterrado de su propio hogar. Carlos, con su calma habitual, le tomó la mano. «Esto no te define, Ale. Es su pérdida, no la tuya». Pero en el fondo, Alejandro sentía un vacío. ¿Cómo podía una madre elegir la doctrina sobre su hijo? Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones prácticas. Alejandro se mudó temporalmente con Carlos, dejando atrás sus libros de arquitectura y las fotos familiares. En la universidad, fingía normalidad, pero las noches eran un laberinto de insomnio, reviviendo la escena una y otra vez. Elena, su hermana de 20 años, le envió un mensaje secreto: «Lo siento, hermano. Mamá está furiosa, pero yo te apoyo. No le digas que te escribí». Ese apoyo tímido fue un bálsamo, pero también un recordatorio de las divisiones que la homofobia creaba en las familias.
Alejandro comenzó a buscar trabajo a tiempo parcial en una cafetería para independizarse económicamente, rechazando cualquier ayuda que pudiera venir con condiciones. Mientras tanto, María lidiaba con su propio tormento. En la soledad de su casa, rezaba el rosario con fervor, pidiendo a Dios que curara a su hijo. Llamó a su confesor, el padre Ignacio, quien le aconsejó paciencia y oración. Pero en su corazón, María sentía una culpa soterrada. ¿Había fallado como madre? Sin embargo, el orgullo y las creencias arraigadas la mantenían firme. No puedo aceptar esto en mi casa, se repetía, ignorando las llamadas de Alejandro que nunca hizo, por miedo al rechazo definitivo. Alejandro, por su parte, empezó a explorar la comunidad LGBT en Madrid. Asistió a una reunión en el Centro Cultural de Chueca, donde conoció a otros jóvenes que habían pasado por lo mismo. Uno de ellos, Miguel, un activista de 30 años, le contó su historia. Expulsado a los 18. Ahora dirigía una ONG para apoyar a jóvenes queer. La familia biológica no es la única, le dijo Miguel. Esa frase resonó en Alejandro, plantando la semilla de una nueva visión. Con Carlos a su lado, comenzaron a planear un futuro juntos, mudarse a un apartamento más grande. Quizás adoptar un perro. Símbolos de estabilidad en medio del caos. Pero no todo era fácil. En el trabajo, Alejandro enfrentó miradas suspicaces cuando mencionó a su pareja en una conversación casual. Un compañero, un hombre mayor conservador, murmuró algo sobre la decadencia moral de la juventud. Alejandro contuvo la ira. Pero internamente, el incidente avivó su determinación. Carlos, al verlo abatido, lo animó. No podemos cambiar el mundo de un día para otro. Pero sí nuestra propia vida. Juntos, asistieron a una manifestación por los derechos LGBT en la Puerta del Sol, donde Alejandro sintió por primera vez un sentido de pertenencia más allá de su familia de origen. Al final de esa primera semana de exilio, Alejandro se miró en el espejo del baño de Carlos y vio a un hombre cambiado, no roto, sino forjado en el fuego del rechazo. Sabía que el camino sería largo, lleno de obstáculos sociales y emocionales. Pero por primera vez, se sentía libre para elegir su propio destino. María, desde su ventana, observaba la lluvia caer, preguntándose si su decisión había sido un error irreparable. Los meses pasaron como un río turbulento, y Alejandro se adaptó a su nueva realidad en Malasaña, un barrio bohemio donde la diversidad era la norma. Sin embargo, el peso de la traición familiar lo perseguía en sueños, donde revivía la escena de su expulsión como un bucle interminable. Carlos se convirtió en su ancla. Pero incluso en su relación surgían grietas. Alejandro, consumido por la rabia, a veces descargaba su frustración en discusiones triviales, cuestionando si valía la pena el sacrificio. María, en Chamberí, mantenía una fachada de normalidad ante los vecinos y la parroquia. Asistía a grupos de oración donde compartía su dolor por un hijo perdido en el pecado, recibiendo consuelos que solo alimentaban su convicción. Pero en privado, leía artículos sobre homosexualidad en Internet, debatiéndose entre la doctrina católica y el amor maternal. Elena, atrapada en medio, intentaba mediar. Mamá, Alejandro no ha cambiado. Solo es quien es. María la cortaba. No entiendes.
Esto va contra todo lo que nos han enseñado. Elena, estudiante de psicología, comenzaba a cuestionar sus propias creencias, sintiendo la presión de elegir bando. Alejandro, mientras tanto, avanzaba en su carrera. Consiguió un internship en un estudio de arquitectura sostenible, donde su talento para diseñar espacios inclusivos llamó la atención. Pero el éxito traía dilemas. En una presentación, tuvo que ocultar su orientación para no alienar a un cliente conservador. Es solo negocio, se justificaba. Pero Carlos lo confrontaba. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar por aceptación? Esa noche discutieron acaloradamente. Alejandro acusó a Carlos de no entender su dolor, mientras Carlos replicaba que la autenticidad era el único camino a la libertad. Al final, se reconciliaron. Pero la semilla de la duda se plantó. La sociedad madrileña, pese a sus avances post-Franco, aún albergaba bolsas de homofobia. Alejandro experimentó esto en una cena con amigos de la universidad, donde uno de ellos, Javier, un tipo bromista pero ignorante, hizo un chiste ofensivo sobre maricones. Alejandro explotó: eso no es gracioso. Es mi vida de la que te ríes. El silencio incómodo que siguió reveló alianzas. Algunos apoyaron a Alejandro, otros se excusaron. Javier, avergonzado, se disculpó después. Pero el incidente dejó a Alejandro cuestionando sus amistades. Miguel, el activista, se convirtió en mentor. En las reuniones de la ONG, Alejandro ayudaba a jóvenes en situaciones similares, encontrando propósito en el dolor ajeno. Tu historia puede salvar a otros, le dijo Miguel. Inspirado, Alejandro comenzó a escribir un blog anónimo sobre sus experiencias, ganando seguidores que compartían sus luchas. Pero el anonimato se rompió cuando Elena lo descubrió y lo compartió accidentalmente con María. La reacción fue inmediata. María lo llamó por primera vez en meses. No para reconciliarse, sino para recriminarle: estás avergonzando a la familia. Borra eso. Alejandro colgó, herido pero resuelto. Carlos enfrentaba sus propios demonios. Proveniente de una familia liberal en Barcelona, nunca había lidiado con rechazo tan visceral. Apoyar a Alejandro significaba posponer sus planes de viajar por Europa como profesor invitado. Un sueño que ahora parecía egoísta. No quiero que renuncies por mí, le dijo Alejandro. Carlos sonrió: no es renuncia, es elección. Pero internamente, Carlos sentía el peso de ser el salvador, preguntándose si su relación sobreviviría a la tormenta. Un punto de inflexión llegó en Navidad. Alejandro y Carlos organizaron una cena con amigos queer, creando una familia elegida llena de risas y apoyo. Mientras tanto, en casa de María, la mesa estaba incompleta. Elena confrontó a su madre: has perdido a un hijo por prejuicios. María, con lágrimas, admitió su confusión: tengo miedo de lo que dirá la gente. Esa noche, María escribió una carta a Alejandro, pero no la envió, guardándola en un cajón como un secreto culpable. Alejandro, ajeno a eso, avanzaba. Ganó un premio en la universidad por un proyecto de vivienda inclusiva para la comunidad LGBT. Pero rechazó una oferta de trabajo en una firma conservadora, optando por integridad sobre seguridad financiera. El costo: deudas acumuladas y tensión con Carlos, quien trabajaba horas extras para ayudar.
Estamos en esto juntos. Insistía Carlos. Pero Alejandro sentía culpa por arrastrarlo. La presión social culminó en un incidente público. Durante el Orgullo de Madrid, Alejandro marchó con Miguel y Carlos, gritando consignas por igualdad. Un grupo de ultraderechistas los increpó, lanzando insultos. Alejandro, en un arrebato, respondió verbalmente, lo que escaló a una confrontación física evitada por la policía. Magullado emocionalmente, regresó a casa cuestionando si la visibilidad valía el riesgo. Carlos lo consoló, sí vale. Por nosotros y por los que vienen después. Al cerrar este capítulo de su vida, Alejandro se dio cuenta de que la libertad tenía un precio, aislamiento de su pasado, pero ganancia de un futuro auténtico. María, por su parte, comenzaba a resquebrajarse, asistiendo en secreto a una charla sobre diversidad en la iglesia, donde un sacerdote progresista hablaba de amor incondicional. El conflicto interno se intensificaba, preparando el terreno para decisiones irreversibles. La tensión alcanzó su pico cuando María, impulsada por un remordimiento creciente, decidió confrontar a Alejandro en persona. Apareció en la puerta del apartamento en Malasaña un domingo por la mañana, con el rostro demacrado y una Biblia en la mano. Necesito hablar contigo, dijo, ignorando la presencia de Carlos. Alejandro, sorprendido, la dejó entrar. Pero el aire se cargó de electricidad. He venido a salvarte, anunció María, extendiendo un folleto sobre terapias de conversión. Alejandro sintió una oleada de ira. ¿Salvarme? Me echaste como a un perro. Carlos intervino, señora. Con todo respeto. Esto no es amor, es control. La discusión escaló rápidamente. María acusó a Carlos de corromper a su hijo. Mientras Alejandro defendía su relación, esto es quien soy. Mamá. No es una fase. Lágrimas rodaron por las mejillas de María, la Biblia lo condena. ¿Qué dirá tu abuelo desde el cielo? Alejandro replicó, el abuelo vivió en una época oscura. Estamos en 2026. Mamá. España ha cambiado. Elena, alertada por un mensaje, llegó poco después. Intentando mediar, todos sufrimos aquí. Encontremos un camino. Pero María, sintiéndose acorralada, soltó una bomba, si no cambias, te desheredaré. No tendrás nada de la familia. Esa amenaza fue el catalizador. Alejandro, herido en lo profundo, rechazó cualquier herencia, prefiero nada a vivir una mentira. María se fue furiosa. Pero en su corazón, la duda crecía. De regreso a casa, llamó al padre Ignacio, quien le sugirió reconsiderar, el amor de Dios es inclusivo. María, por primera vez, cuestionó su fe rígida. Leyendo testimonios de padres con hijos gay que habían encontrado paz en la aceptación. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba una traición inesperada. Javier, su amigo de la universidad, celoso del premio de Alejandro, filtró su blog a la firma donde Alejandro buscaba empleo permanente. El director, un hombre conservador, canceló la oferta, no queremos controversias. Alejandro, devastado, confrontó a Javier, ¿por qué? ¿Por envidia o por homofobia? Javier admitió,
ambas. No encajas en el mundo real. La amistad se rompió, dejando a Alejandro con una lección amarga sobre la confianza. Carlos, viendo el colapso emocional de Alejandro, propuso un viaje a Barcelona para desconectar. Allí, en casa de los padres de Carlos, Alejandro experimentó una familia aceptadora, abrazos cálidos, preguntas curiosas sobre su vida. Sin juicios. Esto es lo que mereces, le dijo Carlos. Inspirado, Alejandro decidió formalizar su relación, propuso a Carlos casarse en una ceremonia civil. Carlos aceptó. Pero con una condición: invitemos a tu familia. Dales una oportunidad. Alejandro dudó, pero accedió, enviando invitaciones. La respuesta fue mixta. Elena confirmó asistencia, emocionada. María, al recibirla, entró en crisis. Asistir significaría traicionar sus creencias. Pero no ir. Perder a su hijo para siempre. Consultó con amigas de la parroquia. Recibiendo consejos divididos, algunas la animaron a ir por amor. Otras la advirtieron del pecado. En una noche de insomnio, María revivió recuerdos: Alejandro niño, riendo en el parque, adolescente, ocultando sus lágrimas. ¿He sido yo la aberración?, se preguntó. El día de la boda se acercó, y las tensiones explotaron. Miguel organizó una vigilia de apoyo, pero un grupo anti-LGBT protestó fuera del ayuntamiento. Alejandro, nervioso, vio a María llegar en el último minuto, sentada al fondo con Elena. La ceremonia fue simple y emotiva: votos de lealtad eterna. Anillos intercambiados bajo la mirada de amigos. Carlos juró, en las buenas y en las malas. ¿Siempre? Alejandro respondió: has sido mi salvación. Después, en la recepción, María se acercó: no lo apruebo. Pero ¿te quiero? Alejandro, con el corazón latiendo fuerte, replicó: el amor no necesita aprobación. Fue un paso tenue. Pero María se fue con una promesa: pensaré en ello. Sin embargo, la realidad golpeó pronto, al volver a Madrid. María enfrentó críticas de su círculo conservador, perdiendo amistades y sintiéndose aislada. Alejandro y Carlos, ahora casados, compraron un pequeño apartamento en Chueca. Pero el costo emocional era alto. Alejandro sufría ansiedad por el rechazo persistente. Y Carlos, agotado por el apoyo constante, confesó: a veces me siento solo en esto. Juntos, buscaron terapia de pareja, aprendiendo a navegar las secuelas. Elena se mudó cerca, convirtiéndose en puente familiar. Pero María permanecía distante, debatiéndose en su fe. El clímax llegó cuando María sufrió un infarto menor. Hospitalizada. Alejandro corrió a su lado: mamá, no quiero perderte. En la cama, María susurró: yo tampoco. Pero no sé cómo cambiar. Fue el comienzo de un diálogo honesto, exponiendo heridas profundas. La recuperación de María fue lenta, pero transformadora. Desde el hospital, conversó con Alejandro por horas, escuchando por primera vez su perspectiva: los años de ocultamiento, el dolor de la expulsión, la alegría encontrada con Carlos. No elegí ser gay.
Mamá. Solo elegí ser honesto. María. Debilitada pero lúcida. Admitió, he sido ciega por el miedo. Elena facilitó sesiones familiares con un terapeuta, donde emergieron verdades dolorosas, el conservadurismo de María arraigado en su propia crianza represiva, y el resentimiento de Alejandro por una infancia de expectativas rígidas. Carlos participó. Compartiendo su historia, amo a su hijo. Eso no nos hace menos. María. Inicialmente resistente, comenzó a suavizarse al ver su felicidad genuina. Salida del hospital. Visitó su apartamento. Incómoda al principio, pero conmovida por la calidez del hogar que habían construido. Esto es una familia, murmuró, tocando una foto de la boda. Sin embargo, el cambio no fue instantáneo. María luchaba con su parroquia, donde el padre Ignacio la apoyaba, pero otros la juzgaban. Optó por dejar algunos grupos, pagando el precio de aislamiento social. Alejandro, fortalecido, expandió su activismo. Con Miguel, fundó un programa de mentoría para jóvenes LGBT rechazados por familias, usando su experiencia para guiar. El éxito trajo reconocimiento, un artículo en El País destacaba su resiliencia. Pero también atrajo haters en redes sociales, recordándole la persistencia de la discriminación en España. Carlos, ascendido en su trabajo, apoyaba, pero confesó su propio sacrificio, renuncié a mucho, pero gané más. Su relación, probada por el fuego, emergió más fuerte, con planes de adopción en el horizonte. María, en un acto de redención, organizó una cena familiar. Invitó a Carlos, marcando un hito. La velada fue tensa al inicio, conversaciones superficiales sobre el clima, pero pronto derivó en lo profundo. Me equivoqué, admitió María. El amor no discrimina. Alejandro lloró, eso es todo lo que necesitaba oír. Elena, aliviada, vio la familia recomponerse, aunque con cicatrices. Pero no todo era perfecto, María aún asistía a misa, reconciliando su fe con la realidad. Un proceso lleno de contradicciones. Años después, Alejandro y Carlos adoptaron a un niño huérfano, Mateo, de 5 años. Construyeron una vida plena, vacaciones en la Costa Brava, cenas con amigos, apoyo mutuo en carreras. María, ahora abuela, visitaba regularmente, jugando con Mateo y contando historias de su juventud, omitiendo las partes oscuras. Has construido algo hermoso, le dijo a Alejandro un día. Él sonrió, sin tu rechazo. Quizás no lo habría hecho. Pero el pasado dejaba sombras. En momentos de duda, Alejandro se preguntaba si el perdón era genuino o forzado. Carlos lo recordaba, el cambio toma tiempo. Elena, casada y con su propia familia, mediaba, asegurando que el amor prevalecía. Miguel, orgulloso, veía en Alejandro un líder, tu historia inspira. La sociedad española, en evolución, ofrecía esperanza, leyes progresistas, pero persistentes batallas contra la homofobia en zonas rurales y círculos conservadores. Alejandro reflexionaba en su blog, la aceptación no es un destino, sino un viaje con tropiezos. Al final,
María. En su lecho de muerte años más tarde. Tomó la mano de Alejandro, estoy orgullosa de ti. Él. Con Mateo a su lado. Cerró el ciclo, una familia reconstruida de las cenizas del rechazo. ¿Fue el rechazo de María una maldición o el catalizador necesario para que Alejandro encontrara su verdadera libertad?